Nunca he sentido desesperanza por la situación en el mundo, pero sí me ha llenado de rabia. Creo que no estoy desesperado, no puedo permitirme la desesperación. James Baldwin, activista. Welcome to Carne Cruda y algo. Join us for danger, excitement, innovations. Las cosas se están poniendo difíciles. Estamos entrando en una tormenta perfecta. Se viene una tormenta de crisis y casi no hay dónde esconderse. Los alquileres están por las nubes y siguen subiendo. También los precios de la comida, el agua y la electricidad, mientras los sueldos no dan más de sí. La crisis ecológica también nos muerde los talones. Sequías, incendios, inundaciones. La tensión se apodera de los vecinos en Ourense ante ese avance indiscriminado de las llamas. Unos incendios... Hemos visto un genocidio en directo en Gaza, un auge bélico mundial, Deportaciones masivas en Estados Unidos y el fascismo asumiendo gobiernos alrededor del mundo. Bueno, Javier, un momento. ¿Hemos venido hoy solo a dar bajona? Buena pregunta, porque a mí ya me estaban entrando escalofríos. Pero al contrario, hoy hablaremos de alternativas, de cómo se está organizando la gente frente a todo esto. Revolution is in Asia. Y estás con la mayoría. Revolution is in Africa. O estás con la minoría y no hay término medio, no se puede ser neutral. Revolution in Latin America. Y hay que tomar partido. There's no such thing. Que ahora tengan miedo los de allá arriba. As a non-violent revolution. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Con un pie en la cárcel. La revolución está hecha. Donde hay opresión. Nuestra sangre. Hay resistencia. No cambió en balde. Sí, necesitamos una revolución, como decía Malcolm X, y ya están aquí para hacerla en carne cruda Oriol Inauskin, investigador y conocido en redes como Infusión Ideológica, colaborador de este programa, y la periodista Elena Sardá, ambos miembros del colectivo de antifascismo digital PanTube, o PanTube, y de momento, gente sin un pie en la cárcel. Crudos días. ¿Cómo estáis? Crudos días. De momento. Encantadas de volver a estar aquí, gracias. Sí, y gracias por acogernos una vez más. Encima hoy por hablar de mi tema favorito. Sí. La rabia como emoción política legítima y movilizadora. Porque algo nos dice que quienes estáis escuchando es posible que estéis un poco cabreados con el sistema. Un poquito. A ver, en un mundo en crisis es lo normal. Y por eso justamente creemos que la izquierda tiene que organizar esa rabia y disputársela a los promotores del odio. Como la extrema derecha instrumentaliza la rabia, pudimos verlo ahora hace ya un año durante las inundaciones de La Habana. Me llamo Ángel Gaitán y soy facha. Mañana, por favor, poner este vídeo en todos los lados y que nadie defienda que yo soy un facha, porque me he enterado que ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era ser normal. Las heridas de esa catástrofe siguen abiertas hoy por sus 227 fallecidos y por tantos supervivientes que todavía no han podido rehacer sus vidas. Además de dolor, esas heridas supuran rabia por la penosa gestión de gobiernos y empresarios, por cómo se lavaron las manos priorizando los beneficios al bien común. Y rabia ante quienes todavía niegan este golpe de realidad que es tener las consecuencias del cambio climático ya no cerca, sino encima. La lluvia ha arrastrado coches y ha sorprendido a los vecinos. Eso es muy heavy, Con el aviso rojo ha saltado la alarma en la comarca de Montsià. Por otro lado, las redes de solidaridad que se tejieron entre vecinos y voluntarios hizo resonar una cruda realidad. Solo el pueblo salva al pueblo. Que luego hablamos más de esto. Sí, por favor, que esto hay que matizarlo. Sí. Y solo el pueblo puede protestar de formas tan poéticas como tirando barro a los reyes de España, como pasó en Paiporta. No sé por qué sus majestades se ofendieron ese día, si fue una sesión de body paint. Sí, una exfoliación gratuita. Mientras tanto, otros se manchaban adrede los pantalones de barro para que se pareciera que estaban haciendo algo más que desinformar y monetizar el odio. Concretamente, Rubén Gisbert, reportero del programa de Cuarto Milenio. Porque la ultraderecha y sus aliados, lo recordamos todos, no tardaron en capitalizar y desviar esa rabia tan legítima difundiendo bulos y teorías conspirativas y desviándola de los problemas reales. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas y en general escribimos los guiones de
de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Y para ahondar más en esto tenemos con nosotros a un periodista valenciano especializado en antifascismo, autor de los podcasts Crímenes de Odio y Dios, Patria, Yunque, y de libros como Antifascistas y colaborador de este programa, además de músico. Miquel Ramos, crudos días, benvingut. Crudos días, un placer. Oye, lo hemos visto en más ocasiones, pero se evidenció totalmente la crisis de la Dana, de tu comunidad. ¿Cómo intenta la ultraderecha capitalizar la rabia? ¿Qué mecanismos tiene? La extrema derecha siempre trata de huir en su relato de los problemas estructurales y lo que trata de focalizar las consecuencias de unas políticas que nunca critica, ¿no?, en determinados gestores políticos que son contrarios a ellos, en este caso al gobierno de España, y en segundo lugar, pues como vimos también durante la Dana, hablando constantemente de temas de seguridad, culpando a los migrantes. O sea, eso fue un cóctel explosivo, ¿no?, hablando de las patrullas ciudadanas contra los saqueos que estaban promoviendo los inmigrantes, etcétera. Cuando la foto real que vimos todos y todas en la Dana era que allí había gente de todos los colores, de todos los orígenes, colaborando en la reconstrucción del país. Y por lo que dices, obvian la parte más racional del discurso y se van simplemente a la emoción. Es que es una de las claves del fascismo. Es digamos, expulsar de todo razonamiento la razón, valga la redundancia, ¿no?, y apelar a las emociones y a esa rabia con la que estamos hoy hablando, ¿no?, para referirse única y exclusivamente a buscar culpables siempre alrededor, al lado, ¿no?, y no apuntar siempre hacia arriba, que es donde quizás esté el origen del problema. Claro, porque hay partes de verdad que sí cogen, ¿no? Existe una precariedad económica, pero ¿cómo despliegan la rabia contra el otro? ¿Cómo entrelazan esos sentimientos de precariedad económica con la creación del otro? La clave en muchos aspectos de la articulación del discurso de la extrema derecha es hacer creer que los recursos, digamos, del bienestar son limitados y que hay que competir por ellos, ¿no? Y que siempre hay unos elementos extraños que te roban lo que te pertenece, ¿no? Y en este caso no están hablando de empresarios, no están hablando del capitalismo, no están hablando de unas políticas ecocidas, sino están hablando de tu vecino, tu vecina y de las personas a las que se les puede atribuir una cierta diferencia para focalizar en estos sujetos, ¿no?, pues toda la causa de la precariedad o del malestar incluso que una persona de clase trabajadora sufre por unas cuestiones estructurales, no por una cuestión obviamente, ¿no?, de que nos empujan, digamos, a competir por unos recursos que obviamente el Estado podría distribuir mejor. Como hemos dicho tantas veces aquí, la estrategia clásica del fascismo de enfrentar al penúltimo con el último de la fila. Y otra estrategia clásica que es alucinante es cómo se apropian de lemas de la izquierda, ¿no?, como el de solo el pueblo salva al pueblo, que le dieron la vuelta para convertirlo en un gesto patriótico, ¿no? La batalla por el relato, la batalla semántica es imprescindible. Es que a veces yo con el tema de solo el pueblo salva al pueblo me cabreé porque vi a mucha gente, muchos periodistas, progresistas, algunos de ellos, ¿no?, regalando el lema a la extrema derecha. No se puede regalar un lema que viene directamente de los movimientos sociales a la extrema derecha, que está constantemente usurpando los marcos, usurpando el lenguaje, ¿no? El solo el pueblo salva al pueblo es lo que decíamos cuando el Estado o las instituciones abandonaban a la clase trabajadora. En este caso, la extrema derecha lo que está utilizando este lema es para atacar concretamente al gobierno de España, eximiendo de esta ecuación al gobierno valenciano en el cual participa la extrema derecha. Miquel, tú que has estudiado mucho los movimientos fascistas y los antifascistas, esto en realidad es una estrategia histórica, lo de robarle al anarquismo todas sus herramientas discursivas y toda su acción política, incluso sus propios relatos. Y sus propios símbolos. La roja y negra que utiliza el falangismo se la robó a la CNT. Es decir, esto es una estrategia muy vieja, ¿no? Incluso, o que Hitler hablase de socialismo, ¿no? Todo esto evidentemente trata de pescar dentro de, digamos, un público izquierdista, de una, digamos, una vinculación política y emocional con valores de justicia social. La palabra libertad, cuando Ayuso se la apropia aquí en Madrid, ¿no?, para significar, ¿no?, pues todas sus políticas que, bueno, de libertad tienen, pues el poder salir a tomarse una caña, pero no todo lo demás, ¿no? Entonces, claro que hay que pelear por los marcos, claro que hay que pelear por la semántica y claro que hay que pelear por esa rabia. Sí, porque ellos siguen luchando, sí, por ganar la batalla del relato. ¿Cuándo he mentido?
Repasen mi comparecencia a las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. ¿No cambio de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Son otros los que aseguran que paralicé una reunión y es mentira. Es increíble la pasión por escaparse de currar de que tiene este hombre, señor. ¿eh? No dice Feijóo que las vacaciones están sobrevaloradas, pues ahí está Amazon demostrándolo en directo. Efectivamente. Y bueno, esto que decía es un poco a río revuelto, ganancia de fascistas. ¿Qué hicimos nosotras? Porque elegir un objetivo es dirigir la rabia. Pero Miquel, en la Dana, ¿crees que esta hiperfijación en Mazón y en su gestión nefasta acabó desconectando la catástrofe de sus causas estructurales? Yo creo que es un error focalizar toda la responsabilidad de lo que sucedió en la Dana en un personaje en concreto, en un gestor que mañana se irá y volverá otro que aplicará las mismas políticas que Mazón. Por lo tanto, yo entiendo que desde determinados partidos políticos de la oposición se articula este discurso para echar a este presidente o a este partido incluso y poner a otros gestores, pero o vamos al origen del problema, que es unas políticas ecocidas, unas políticas que no solucionan que no vuelvan a haber inundaciones, no vuelvan a haber una escasez de recursos, o no se soluciona eso, o vamos a tener danas, gobierne quien gobierne. Claro, ¿y cómo podemos convertir esa rabia legítima, esa rabia contra la injusticia, en estrategias que desplacen el odio fascista, que lo dejen fuera? ¿Quién tiene derecho a la rabia al final? Nuestro papel como comunicadores es precisamente explicar el contexto y explicar el origen de estos problemas. No ir a la brocha gorda, no ir a buscar una cabeza de turco, en este caso Mazón, con todos los motivos del mundo, ¿eh? Pero nuestro objetivo debe ser apropiarnos de ese sentimiento legítimo que es motor en el cambio social, que es la rabia. La rabia no confundir con el odio gratuito o con el nihilismo, sino todo lo contrario, articular respuestas a través de esa ansiedad que nos genera un sistema injusto que trata de perpetuarse a base de reproducir estas injusticias y focalizar todo ese odio hacia nuestros semejantes y no hacia las estructuras que provocan estas precariedades. Claro, y respecto a esto, ¿cómo evitar desde la izquierda quizá reproducir alguna lógica de asco o de exclusión en el discurso? Pues yo creo que venimos muy atravesados también por los relatos distópicos, el no hay futuro, el incluso asumiendo parte del marco neoliberal, ¿no? El de salvémonos nosotros y quien pueda, ¿no? Y a los demás que les den. Entonces yo creo que nuestro objetivo a veces se nos olvida que es explicar que tenemos un proyecto mejor de mundo. No podemos estar instalados en la autodefensa única y exclusivamente. Y esa yo creo que es la mejor receta contra ese nihilismo que tratan de imponernos, esa distopía que está inserta en todos los productos culturales, por otra parte. Y poner ese plan en funcionamiento cuando tenemos el poder. Miquel, quédate con nosotras un poco más. Porque vamos a ver, Uriol, llevamos un buen rato hablando de la función de la ira, la furia, el enfado político, y resulta que acabas de publicar La rabia es nuestra, en mi opinión, que ya lo he leído, el manual que la izquierda necesitaba para combatir al fascismo del siglo XXI y aprender a usar las nuevas herramientas de la lucha para darle la vuelta a la involución reaccionaria. Un libro que mata fascistas. Es el momento de que hables de él. ¿Puedo venir a hablar de mi libro? Sí, puedes hablar de tu libro. Muchas gracias. No, de verdad, gracias por darle también este espacio. Y sí, ya en vuestra librería favorita, un libro sobre por qué la rabia es una emoción política, legítima, movilizadora y tenemos que disputársela a la extrema derecha. Bueno, y además, antes de profundizar en ese libro, también se ha convertido en una función de teatro en Madrid. Efectivamente, lleva el mismo nombre y está en el Teatro del Barrio, tanto el fin de semana pasado como este fin de semana, así que el pase 25 y 26 estáis todas invitadas y lo hago con Richie Galeano, camarada del acampador palestino. Pasen y vean y no se lo pierdan. ¿Qué publicitario te ha quedado adelante. esto? A menudo, adquirir conciencia política comienza con un profundo sentimiento de rabia, porque la rabia señala un antagonismo, nos indica la existencia de una amenaza y nos activa para responder a ella. Sentimos rabia ante lo que percibimos como injusto. Por eso, muchos regímenes han caído tras un estallido social. La rabia es la emoción de los oprimidos. Uriol, esto es un fragmento del capítulo de tu libro que se titula La rabia como emoción política. ¿Qué es la rabia? Danos una definición. Más que una definición, lo que voy a decir es qué esencia tiene. Y es que la rabia no ocurre en el vacío. Siempre señala un antagonismo, nos activa ante una amenaza y para responder contra ella, ¿no? Por eso es tan útil políticamente. Y la rabia es vuestra, Uriol, Elena, pero ¿estamos orientando la rabia hacia los verdaderos responsables de las crisis que azotan nuestro mundo? ¿O esto es como Don Quijote combatiendo contra los molinos? Como decía Miquel, hay que apuntar hacia arriba, ¿no? Es que es fundamental.
De hecho, si hablamos de la crisis ecosocial, de la precarización o de la desigualdad, es clave señalar a los ultrarricos y no usar a las personas migrantes como chivo expiatorio como pretende la ultraderecha. Claro, es que recordemos que el 1% más rico posee más riqueza que el 95% restante en el mundo. ¿What? Y esto va en aumento. Recordemos que las élites se forraron durante el COVID, además. Sí, entre 2020 y 2022, más de 600 millonarios digievolucionaron a 1000 millonarios. Mientras, los trabajadores se comían y se comen jornadas cada vez más largas y salarios cada vez más bajos. Claro, diríamos que es un giro de guión, pero ni siquiera porque es el mismo guión de siempre, el mismo cuento. Quieren que te focalices en el migrante cuando lo que hacemos es vivir en un sistema oligárquico con una desigualdad que es comparable con la que había justo antes de la Revolución Francesa. Hemos pasado de tomar la Bastilla a tomar pastillas para soportar el sistema. Sí, esto lo resume muy bien. Y pocas pastillas se toman. Y además, demasiadas pastillas se toman. Claro, y al final, ¿cuál es el impacto final de esa concentración de riqueza? Porque todos conocemos que es injusta y es ineficaz para el futuro del planeta, pero ¿cómo acaba retroalimentando las peores dinámicas de poder del planeta? Bueno, quien tiene el dinero tiene el poder, ¿no? Partimos de aquí. Entonces no nos permiten transformar el sistema para hacer frente a las crisis económicas, ambientales, sociales, o por ejemplo, el cambio climático y el capitalismo. Se relacionan pues paseando la manita por el parque, privatizándolo todo, quemándolo y explotando hasta las ardillas. Pero el capitalismo es una mega máquina que lo que está haciendo es supeditar todas las formas de vida a la productividad. Y lo que es más surrealista, busca un crecimiento económico infinito en un mundo con recursos finitos. Claro. Es que no nos salen las cuentas, ni a nosotros, ni a la comunidad científica, ni a los pueblos indígenas que están en plan os lo dijimos, ni a cualquiera con 2 dedos de frente. Además, como siempre, quienes más sufren las catástrofes climáticas son los pobres. Surprise, surprise. Para sorpresa de nadie. ¿Y qué me decís de la crisis de representación política? Es por si tenemos que mencionar todas las crisis hoy como si fuera un bingo. Pues sí, también tenemos de eso. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Han cantado bingo! Pues la confianza en el Parlamento y la democracia se está quebrando. En España, la izquierda está dividida y desorientada, y lo que está ganando es el escepticismo y el individualismo. También está ese miedo eterno a unir luchas en frentes amplios, ¿no? Porque cada cual barre a su casa y le preocupa que la unión implique sacrificar los matices, que también te digo que lo entiendo. Bueno, pero esto habría que matizarlo y habría que discutirlo. Hombre, por favor. Claro. La econsiedad, la sensación de que un fin del mundo constante nos está llevando al pesimismo, a renunciar a organizarse. A ver cómo remontamos esto, Oriol. Sí, sí. Spoiler, no os desaniméis. Juntas somos más. Y por seguir nombrando movidas, de las que ya veremos cómo nos sacáis al final de este programa, espero, la situación de los medios y las redes sociales pues tampoco ayuda. Pues tampoco. Cuando Elon Musk compró Twitter, por ejemplo, solo se confirmó lo que ya temíamos, que las redes sociales no son una ágora democrática donde vamos a debatir, sino un centro comercial. Claro. Mr. Elon Musk. Centro comercial con sus seguratas en la puerta, porque los contenidos de izquierda no son bienvenidos. Y mientras dentro, la extrema derecha está en la piscina de bolas, campando a sus anchas. Me imagino al payaso de McDonald's ahí dentro, no sé por qué, muy tétrico. Pues me cuadra, porque la ultraderecha cuenta pues con una amplia red de influencers, algún payaso de McDonald's también entre ellos, sí, que monetiza el odio y propagan bulos. Todo ello con la convivencia con los medios de comunicación tradicionales que también normalizan sus discursos. Un ejemplo sería las campañas de miedo sobre los ocupas. Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Es que me entra un escalofrío escuchando esto. Que no puedo. Y no solo dudas. Sí. Nunca mejor dicho. Nunca. Por si acaso no ha quedado claro. Es que se ha manufacturado esta narrativa mediática de desinformación, de confusión jurídica y de miedo que parece que en cuanto bajas a por el pan ya te han ocupado la casa. Sí, por favor. Cuando en realidad el que te va a echar de tu casa probablemente va a ser tu casero para poner un Airbnb. Claro. Y siempre hay que mirar quiénes son los que se enriquecen tras estos bulos, ¿no? ¿Quién se beneficia? Pues en este caso, empresas de seguridad como Securitas Direct y agencias de desalojo, que son escuadristas lideradas por ultraderechistas, como Desokupa. Yo que vivo en un piso, ¿cómo lo protejo cuando no estoy? Lo perfecto para ti es la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct, porque protegemos Madre mía, que me sigue dando escalofrío. Vale, voy con la pregunta clave. ¿Cómo encaja esta amenaza fascista, que no fantasma, en el contexto de las crisis globales de las que hablamos?
Pues divinamente. El fascismo es que es como una palanca de la que tiran los agentes del capitalismo cuando la continuidad de este está amenazada. Claro, a inicios del siglo XX, la amenaza era la clase trabajadora organizada. Hoy son las catástrofes climáticas y la escasez de recursos. Sí, porque lo otro no será. Bueno, aunque hoy los trabajadores estemos menos organizados, está claro que cuando falta el pan, brota la rabia, y el fascismo le sirve al poder para desviar esa rabia hacia colectivos vulnerables. Claro, como vemos en el aumento de la retórica machista, racista, LGTBI-fóbica, con la que se está justificando pues leyes antimigración o linchamientos racistas como el de Terro Pacheco. Esto, una vez más, beneficia a patronales y empresarios, que pueden seguir explotando a personas migrantes cada vez más deshumanizadas. Como decíais, puede que la gente a veces sienta que su rabia hacia el sistema es algo individual o puntual. Claro, es que muchas veces no sabemos que algo que nos aflige es sistémico, hasta que lo ponemos en común. Y ahí empieza lo interesante, cuando empezamos a ver la rabia como algo colectivo, algo que nos conecta. Porque es que aunque se manifieste de formas distintas, todos somos víctimas de un mismo sistema opresor, ¿no? Y al poder le interesa que la rabia de la clase obrera no se convierta en organización ni en movilización. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? Pues en parte criminalizando o despreciando esta rabia, ¿no? Estar enfadado está muy mal visto, es de mal gusto, incivilizado. Y si las cabreadas están marcadas por la racialización o el género, ya ni te cuento. Esto sirve para dividir y vencer. Se reprime la rabia y acaba reconcentrada en la esfera privada en lugar de dirigirse hacia las estructuras de poder. Claro, pero muchas veces solo sabemos expresar la rabia como un estallido, como algo efímero. ¿Hasta qué punto esos auges puntuales de rabia son importantes? Si bien cumplen una cierta función, no este estallido tiene mucha fuerza, hay que saber canalizar bien la rabia para que pueda ser prolongada y organizada. Porque es mucho más productiva cuando es sostenida para ese motor de cambio que tanto necesitamos. Esto ha sido un gran repaso, pero yo sigo teniendo algunas dudas, así que, si os parece, convoco asamblea urgente. ¿Has convocado asamblea? Ah, sí, que he convocado asamblea. Venga, empezamos. Venga, vale. Modo asamblea, ¿eh? Venga, sentarse todo el mundo bien, con las piernas cruzaditas. A ver, compañera, centrarnos en la rabia no es contraproducente. O sea, la gente ya tiene bastante con lo que tiene. ¿No sería mejor centrarnos en mensajes positivos, en cultivar la esperanza y los cuidados mutuos? Vale. Pregunto. A ver, compañera, yo entiendo y creo que tienes razón en parte, pero a la vez no tanto, porque piénsalo, sí que son compatibles. No toda la rabia tiene por qué ser improductiva. Y de hecho, escuchar y empatizar con la rabia de alguien, pues también nos puede conmover, también nos puede agitar y así animarnos a conectar con esas personas con las que estamos luchando. Vale. Yo estoy de acuerdo con Uriol, qué casualidad. ¿Tú también? A mí la rabia compartida me puede traer euforia y optimismo. Creo que puede motivarnos a la organización colectiva, que nos señala que tenemos un enemigo común, ¿no? Que es este sistema de mierda. Ya, pero a ver. A mí me parece que esto no resuelve lo que ha traído Violeta. Si necesitamos cuidarnos y construir redes de apoyo mutuo, la rabia no nos aleja de este enfoque, compañeras. Es que yo no me lo imagino como estar todo el día de mala leche. Qué palo. Bueno, o sí, Uriol. No, por favor. A mí es que me peta la patata. O sea, vela, chao, mañana mismo. Claro. No, pues mira, es lo que toca, tía. Ahora va a tocar enterrarte bajo una bella flor, como dice el Bella Chao. Ah, vale. No. A ver, que sí. Necesitamos cuidados. Sí. Necesitamos ternura y necesitamos horizontes deseables, como comentaba Miquel. Pero claro que ese amor es muy útil también para sostenernos. O sea, políticamente tenemos que sostenernos, tenemos que ilusionarnos con un proyecto de vida que ya no esté atravesado por la explotación y la opresión. Pero ese proyecto no existe en el vacío. Tiene amigos y enemigos claros. Enemigos que trabajan constantemente para desmantelar cualquier posibilidad, por pequeña que sea, de hacer realidad ese mundo. Eso es verdad. Totalmente. Un pequeño aplauso a este compañero, por favor. Bueno, pues yo creo que es precisamente el amor hacia otro mundo posible, la empatía hacia la opresión de nuestros iguales, ¿no? Lo que puede despertar esa rabia, que es legítima, además de que es políticamente fértil, ¿no? Porque sí, somos nosotros contra ellos y el acto de combatirles refuerza el amor y el compromiso entre nosotras. ¿Está bien pensado eso? Sí. Yo creo que la cuestión es dónde y cómo el amor y la rabia. Vale. Sí, amor en la retaguardia, para dirigirse con toda la rabia ante quienes apuntalan este sistema de miseria y de muerte. Yo eso lo entiendo, pero ¿cómo marcamos la diferencia entre esto y la crispación y la división que está promoviendo la derecha?
Para empezar, creo que tenemos que hablar claro. La derecha construye su rabia desde el asco y la deshumanización y nosotras desde la percepción de injusticia, pero no odiamos a las personas. No, mucho mejor eso que no darle la espalda, como cierta izquierda que solo se centra en las emociones positivas, que sí que busca la reconciliación y la paz social. Bueno, un poco al estilo de la transición, la transacción, por mejor decir, que ya sabemos a qué caminos nos ha llevado. Si es que en lugar de los cuidados en el centro, cuando desde la izquierda se rehuye el conflicto, lo que acaba en el centro es el cuidado de los intereses de los ricos. Mira tú por dónde, qué casualidad. Bien cuidados. El tema es que las divisiones sociales son inherentes, ¿no? Al sistema capitalista, no se eliminan mientras haya capitalismo. Entonces, limar las asperezas no elimina ni la vulnerabilidad, ni la precariedad, ni la explotación estructural de los de abajo. Claro, es como quien dice que no es racista porque él que no ve el color de la piel, ¿no? Cuando decir que no ve el color de la piel está invisibilizando siglos de opresión colonial. Exacto. O sea, solidarizarse con las personas racializadas comienza precisamente con el acto de reconocer que sí existe la raza. O sea, existe en cuanto constructo social, para segregación y devaluación con efectos muy reales y muy materiales. Compañeros, compañeras, estáis monopolizando la palabra en esta asamblea y tenemos aquí a Miquel que ha venido y en fin, igual también quiere participar. Ellos antes han mencionado el tema de los frentes amplios, a los que a veces la izquierda parece tener mucho miedo. ¿Tú cuáles ves hoy posible en España que conecten clima, vivienda, salario, antirracismo, sin diluir los conflictos, claro, que hay ahí? Mira, yo siempre confío en los movimientos sociales porque creo que van pasos por delante, siempre de los partidos políticos y de incluso los que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Y yo creo que hay movimientos sociales muy potentes ahora mismo que no gozan de la misma atención mediática, ya no solo de los medios tradicionales, sino incluso de nosotros mismos, porque estamos muy a la defensiva, pero en cambio hay gente que está construyendo ya un mundo mejor, ¿no? Y que está ahora participando en movilizaciones por Palestina, participando en parar desahucios, y creo que a veces nos debemos de, motivar más para hablar de ellos y que expliquen todo lo que están haciendo, porque si no, al final estamos explicando siempre lo que hacen los fascistas, claro, ¿no? Y nosotros no contamos lo que estamos construyendo por detrás, ¿no? Y eso aparte también es un poco de asumir esta responsabilidad comunicadores que tenemos de explicar que hay gente moviéndose, que la juventud no es reaccionaria como nos quieren hacer creer, que hay una juventud movilizada, organizada, que está dando lecciones y que está poniendo el cuerpo. Y yo, si me permitís, compañeros, es que creo que la diferencia es lo que nos une, no lo que nos separa, que es lo que estamos siempre tratando de discutir. Sí, y yo creo además que hacer, esta propuesta de frentes amplios en lo político, confiar en algunos políticos que están más preocupados por su partido o por su organización, más que por el grueso de votantes, ¿no? Que al final nos da igual las siglas, ¿no? Y votamos proyectos y votamos precisamente con esta ilusión de construir algo, ¿no? Pues creo que esto se debe de reconducir, ¿no? Y aquí creo que la rabia va a jugar un papel importante. Creo, Miquel, que tienes otras asambleas que atender. Yo siempre. Pues te despedimos aquí, compañero. Muchísimas gracias. Pues un placer estar con vosotros. Muchas gracias. ¿Cerramos ya la asamblea? Sí, cerramos. Uriol, dices en tu ensayo La rabia es nuestra, que insisto en recomendar leer, que la devaluación de la rabia minimiza su papel histórico en los movimientos de liberación, y pones, por ejemplo, a Rosa Parks como uno de esos ejemplos en los que se ha quitado el elemento rabia. ¿Pero qué otros hay? O explícanos ese. Sin ir más lejos, pues tenemos el feminismo combativo, el antirracismo y el feminismo queer también. A ver, la clase obrera, las disidentes de género, los pueblos colonizados, siempre han sido luchas que han tenido mucha rabia y que a la vez han sido históricamente infantilizados, con argumentos de irracionalidad. Su rabia se deslegitima y se patologiza. Bueno, Uriol, yo creo que estás exagerando un poco, ¿no? A lo mejor deberías calmarte un poquito. Estás un poco histérico, estas no son formas. Lo habéis pillado. Bien, para hablar de esto, mejor hablemos con nuestra siguiente invitada. Yo prefiero siempre hablar más de racismo institucional que de xenofobia, porque es importante señalar el carácter racista para entender el carácter colonial también, ¿no? Absolutamente de acuerdo con Daniela Ortiz, que es artista visual, pintora y activista peruana. Daniela, crudos días. Hola, buenos días, un gusto estar acá y escucharles. Igualmente. Tu obra artística examina mecanismos de racismo institucional, controles migratorios europeos o la visibilidad de comunidades racializadas. ¿Cómo conceptualizas la rabia en tus procesos de activismo y de creación?
Bueno, como estaban compartiendo ustedes, la rabia puede ser algo peligroso, ¿no? Porque puede ser algo capturado y manipulado por el fascismo y que ha sido históricamente capturado, ¿no? De hecho, piensen, por ejemplo, en contextos como Venezuela o como Cuba, donde el imperialismo impone sanciones y bloqueos para generar situaciones extremas de violencia mediante el no acceso a las necesidades básicas cotidianas que generan una ansiedad brutal, el no poder tener luz, como está pasando ahora en Cuba, el no poder tener acceso a los alimentos, como pasó en el contexto de Venezuela, pero esa era una situación que luego, por ejemplo, mediante las guarimbas en Venezuela, la extrema derecha intentó capitalizar. Y vemos que históricamente el fascismo, los momentos de crisis del capitalismo, los ha intentado capitalizar, ¿no? Pero a la vez también esa digna rabia, como llaman los zapatistas, que es un concepto que a mí me parece muy interesante, ¿no? Una rabia organizada, una rabia procesada, una rabia colectivizada también digamos, el compartir que esas violencias estructurales, históricas, institucionales, le estamos viviendo muchos de diferentes maneras. Y eso creo que es bien importante porque también yo percibo que en el contexto europeo se ha caído mucho en, digamos, lo que llama mi profesor Ramón Grossfogel la Olimpiada de las opresiones, de decir, yo estoy más oprimido que tú más que yo, entonces ya la gente se empieza a creer que su razón política se basa en cuán oprimido uno esté, ¿no? Uno tiene más razón política porque está más oprimido. No, uno tiene más razón política porque se forma, porque se organiza, porque trabaja de forma colectiva, entendiendo precisamente la complejidad del sistema, ¿no? Entonces, desde mi labor como artista, yo he tratado de contribuir en esa construcción de esa digna rabia organizada, y lo que intento hacer comúnmente es, digamos, hacer un trabajo de pedagogía política a través del arte, y he hecho trabajos, por ejemplo, como Tiro al Blanco, que era un juego para disparar, en donde los objetivos que se disparaba eran el armamento de las grandes empresas como Elbit, como Leonardo, como Lockheed Martin, que están lucrando en el genocidio contra el pueblo palestino, pero que vienen décadas lucrando con generar situaciones de guerra en el sur global, ¿no? Entonces, mediante ese juego, que aparte yo trabajo con muchos colores, con muchas formas infantiles, por ejemplo, intento hacer ese trabajo de pedagogía política que a veces es bastante difícil, ¿no? En un contexto como el que vivimos, ¿no? Me ha gustado mucho eso que dice tu profesor de la Olimpiada de las opresiones, porque es verdad que si competimos a ver quién es el más oprimido, nos colocamos siempre en el lugar de las víctimas y nunca en el de los agentes de cambio social. Sí, totalmente. Y Daniela, hablabas de a quién merece ser escuchado y quién no cuando expresa rabia, ¿no? O quién tiene derecho a qué. ¿Cómo crees que operan los criterios en este sentido de la opresión, ¿no? ¿A quién se le permite expresar rabia y a quién no? Bueno, no sé, yo pienso mucho en cuando llegué a España y escuché por todos los medios de comunicación el famoso ¿por qué no te callas? Del rey español a el presidente Hugo Chávez y a quien dirigía la revolución bolivariana en su momento, ¿no? Ese creo que fue un ¿por qué no te callas? A todos los pueblos del sur global que estaban intentando organizar esa rabia, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, el contexto de la revolución bolivariana se da luego el Caracazo, ¿no? Una explosión tras la brutal, digamos, imposición de paquetes neoliberales muy fuertes que el chavismo y Chávez sabe canalizar, organizar y dirigir en un proceso revolucionario para los cambios estructurales que se necesitan para que esas violencias, esa explotación, ese sometimiento no continúe. Cuando hablamos de procesos revolucionarios, no lo decimos por una fascinación por la imagen en blanco y negro de las luchas de los años 70. Le hablamos porque los cambios estructurales que necesitamos son tan profundos que necesitamos revolucionar todo el sistema para poder construir una otra realidad, ¿no? Y en eso, precisamente, pensemos que no solamente que te quiten el micrófono, estamos hablando que el capitalismo, el imperialismo ha tenido toda una serie de mecanismos. El Plan Cóndor, por ejemplo, fue una forma sistematizada de acallar a todas esas voces que estaban haciendo ese trabajo de pedagogía política,
¿no? Muchos profesores, muchos artistas. A Víctor Jara le cortaron las manos, ¿no? No solamente lo mataron, le cortaron su, digamos, la parte de su cuerpo que él utilizaba para hacer esa música tan hermosa que transmitía esas ideas de otra posibilidad de mundo. Entonces esas son las voces que han callado, incluso de forma tan prepotente como lo hizo el rey de España esa vez en contra de Chávez, ¿no? Porque a ti personalmente, en esta lucha que tienes contra el racismo institucional europeo, ¿en qué momento tu rabia ha sido tratada como irracional o peligrosa? Yo creo que en el momento en el que empiezo a hacer pedagogía política y que digo, es importante ver que en el año 1985 se crea la ley de extranjería. Antes de 1985, por ejemplo, habían otras formas de racismo en el contexto español, pero no era un racismo institucional. Por ejemplo, cuando hablamos de la masacre en las zonas de frontera, pensemos en qué momento no mataban gente en las zonas de frontera, antes de la imposición de la ley de extranjería. Entonces, ¿cuál es la solución a la masacre en las zonas de frontera? La abolición de la ley de extranjería, ¿no? A mí me parece muy interesante la forma irracional en la que reacciona incluso mucha gente de izquierda cuando tratas de hacer ese trabajo pedagógico, ¿no? De explicar, por ejemplo, que el sistema de control migratorio es una continuidad colonial, que esa misma violencia estructural, institucional que se ha impuesto contra el sur global históricamente, le imponen ahora en las fronteras y adentro para reproducir el sistema de explotación que tienen en el sur global y para que esa mano de obra explotada del sur global pueda ser también explotada dentro de las fronteras en el trabajo doméstico, en el trabajo de la construcción, en los campos de cultivo en España. Y es bien importante pues continuar haciendo ese trabajo, ¿no? Ya lo dijo el Peta Ibirra, ley de extranjería para Reina Sofía. Oye, tú, si hablamos de memoria histórica, ¿cómo crees que se ha borrado o neutralizado eso de lo que estabas hablando? La rabia colectiva de los pueblos que han sido colonizados y que son pueblos racializados. Claro, imagínate, en Indonesia mataron 1 millón de militantes comunistas y no lo estudiamos en los libros de historia, ¿no? Imagínate, en España hay 14 monumentos a Colón, decenas de calles a todas las figuras que han formado parte de la invasión, de la violencia y la colonización, y ni una calle a Tupac Amaru. A mí cuando, por ejemplo, historiadores europeos, eurocéntricos te dicen no, es que cómo vamos a contar la historia si quitamos el monumento a Colón. Bueno, pon un monumento a Tupac Amaru, pon un monumento a Bartolina Sisa, pon un monumento a Julio Vizcarrondo, que era un español blanco que luchó por la liberación de las personas esclavizadas en el contexto de Puerto Rico y que no tiene ni media calle en el contexto español, ¿no? Entonces el poder ha generado precisamente, y ahí está el trabajo que tenemos que hacer los artistas, los trabajadores de la cultura, los intelectuales. Por eso somos importantes en los procesos revolucionarios, porque somos expertos en analizar, leer, tenemos las herramientas para construir, para poder ver cómo se está narrando la historia, por ejemplo, ¿no? Y ha habido un borramiento sistemático, no solamente de las masacres, también de las resistencias. Yo siempre digo, han habido 500 años de colonialismo, pero 500 años de resistencia, que además de la reivindicación, digamos, histórica, de la reivindicación emocional que podemos hacer de esas luchas, hay que aprender de ellas a nivel concreto. ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Cuáles fueron las herramientas de lectura que tuvieron? ¿Cómo trabajaron? ¿Con quiénes aliaron? ¿Cómo hicieron para hacer movilizaciones de levantamientos populares tan fuertes? Y lo pienso, por ejemplo, ¿no? Han borrado la historia de la resistencia vietnamita utilizando estratégicamente túneles para que el día de hoy no podamos entender la resistencia palestina y le demos la espalda a la resistencia palestina, incluso desde las izquierdas, incluso desde contextos solidarios con Palestina, no porque seamos buenos o malas personas moralmente, sino porque nos han arrancado esas herramientas, esas claves de lectura para entender que la resistencia palestina es una continuidad de las resistencias anticoloniales del sur global. Y cogiendo esas herramientas y ese aprendizaje histórico, ¿qué le dirías tú, en muy pocas palabras, a un joven activista o artivista que siente rabia ante las injusticias? ¿Cómo puede hacer esa rabia productiva y sostenible? Sí, bueno, yo diría así en pocas palabras que cree en el comunismo, que cree en el socialismo, que cree en las luchas antiimperialistas, que nosotros somos la generación que tiene que continuar el internacionalismo, que somos la generación que tiene que dar
unos pasos bastante más allá en relación a los errores que se tuvieron en su momento. Por ejemplo, en Latinoamérica se intentó reproducir una versión de comunismo, de socialismo que venía de Europa, que no funcionó en muchos contextos, pero creo que las luchas que estamos viendo ahora nos dan cuenta, digamos, de que se ha hecho esta reflexión y se están construyendo movimientos populares, por ejemplo, que construyen su propia versión de lo que es crear otro mundo, ¿no? Y creo que es importantísimo no permitir, por ejemplo, que nos arranquen la posibilidad de entender qué está pasando en Irán, qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en Cuba. Si el imperialismo tiene una obsesión no solamente por el ataque mediático, político, por el asedio mediante sanciones y bloqueos, sino incluso por los bombardeos, algo está pasando ahí, algo interesante hay ahí, y hay que ir a verlo, hay que analizarlo y hay que conocerlo. Pues también para analizar y conocer la obra de Daniela, que es muy interesante, os recomiendo entrar en su página web, que es daniela-ortiz.com, donde aparece un resumen de todas sus obras, de su trabajo, que tienen títulos tan interesantes como Toma mi sangre y escribe en la tierra, el pueblo debe saber que nos están llevando presos, o este que me gusta aún más, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Daniela, un abrazo muy fuerte. Gracias, Daniela. Bueno, esta devaluación de la rabia la habréis vivido quizá también en el trabajo, ¿no? Porque cualquiera que se queja en el trabajo se le tilda de vago. Claro, te has roto una pierna y no puedes venir a trabajar. Es que no hay cultura del esfuerzo. Exacto. Y en la vivienda, donde los rentistas y sus aliados a los jóvenes nos llaman malcriados por quejarnos de los alquileres. Como le espetó el economista Gonzalo Bernardos a un chico que se lamentaba de la crisis inmobiliaria. Vive allí porque quiere. Claro. Porque hoy tanto. Por 624 euros te vas a Esparraguera, te vas a Molins de Rey. Tan a gusto, en Esparraguera. Claro, vive allí porque quiere, argumento primo hermano de los pobres son pobres porque quieren. Respondiendo un poco con la misma cuñadez, es impresionante. Sí. Entonces, mientras las instituciones tratan de anestesiar o descartar esta rabia, la ultraderecha trata de apropiarse de ella y la orienta hacia chivos expiatorios, como decíamos, ¿no? El feminismo, la inmigración, la izquierda progre. Claro, el problema no es que los ricos especulen con la vivienda o evadan impuestos, sino el virus woke y la cultura de cancelación. Uy, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Viene la policía a detenernos por este programa? Perdonad, pero creo que ha llegado el Paul infiltrado. Ahí está, pero mira cómo llega de tranquilo. ¿Me habéis llamado? Sí, Hola. Sí. Bueno, no te hemos llamado. Exacto. Aquí Paco, vuestro Paul infiltrado. Te has colado. Sabéis que os encanta. No, sí, ya. Sí, ya sabemos. ¿Pero por qué has venido? A ver, creo que os he escuchado antes hablando de la rabia, que ha sido muy importante para conquistar derechos a lo largo de la historia, bla, 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 no sé qué. Sí, pero ya que estás aquí, tú cuéntanos, ¿cómo se lleva a cabo ese borrado histórico de la rabia? Le das a control suprimir, jajaja. Madre mía, Paco. Si no os reís, multa. Mirad, ¿Qué nivel? Que no, a ver. Bueno, para empezar vengo muy enfadado porque he perdido mi bigote. ¿Quién me lo ha robado? Ya, ha habido problemas. Ha habido un hurto. Esto se va a comunicar. Igual ha sido Francisco Franco. ¿Dónde está mi bigote? Demasiados quieren mi bigote. No te pongas nervioso, no tengas rabia. Sí, tranquilo. Como bueno, vengo a contaros una chapita. Escuchad bien. Como buen policía, ¿no? Yo me sé todos los truquillos del Estado. Entonces os cuento, ¿vale? Vale. ¿Sí? Básicamente, para hacer un borrado histórico de la rabia, agarramos un conflicto histórico de gente cabreada consiguiendo dignidad y derechos, ¿no? En plan Revolución Francesa, que os encanta. Sí. Ahí tenemos dos opciones, ¿vale? La primera es vender a los insurrectos como lo que son, unos delincuentes irracionales a los que se les ha ido la olla. Vale. Eso es lo que se hizo con la Revolución Haitiana de finales del siglo XVIII, que fue la primera y única revolución de esclavos que tuvo éxito y ya desde entonces ha sido despreciada como un estallido de violencia caótica, victimizando a los colonos esclavistas. Sí, así como estábamos todos tan tranquilos, cada uno con su esclavo, y de pronto os venís arriba y empiezan esto a desmadrarse. Pues sí, porque es que esas no son formas. Y la segunda opción de lo que os contaba, ¿vale? De borrado histórico, es mucho más sutil. Minimizas todo lo que no sean abracitos y flores y vendes una versión descafeinada del evento. Claro, esto es como cuando en el cole nos pintan a la activista afroamericana Rosa Parks como una señora que se sentó tranquilamente en el asiento reservado del bus solo para blancos porque estaba cansada. Que seguro que también estaba cansadísima, pero claro, sobre todo lo que estaba es hasta el mismísimo coño. Menuda punky. Eso fue un gesto de resistencia, calculado por parte de una activista organizada. Claro. Una década antes, en 1944, Parks ya se había organizado con el Comité por la Justicia Igualitaria para defender a Ressie Taylor, una mujer negra violada por 6 hombres blancos. Vamos. Pues nada, descafeinamos su historia y de pronto solo es una señora entrañable con juanetes. Claro. También se hace con los orígenes de la lucha LGBT+,
LGBTIQ+, porque se blanquean revueltas como la de Stonewall en 1969, donde después de una redada en el bar de la comunidad, estalló la rabia contra la violencia policial racista, homófoba y transfoba. Y eso catalizó un movimiento que luego alcanzaría derechos fundamentales para el colectivo, no lo olvidemos. Que, por cierto, hasta hoy se ven amenazados porque, como denuncia el colectivo Marica de Madrid, está habiendo un auge de detenciones arbitrarias y acoso a personas queer. Y no miro a nadie, Paco. Pues no mires. ¿Qué miras? Bueno, que la excusa para esto Are you talking to me? ¿No? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Y mi bigote? A ti. Pues no mires, tío. Lo que os contaba, ¿no? La excusa es que, según mis fuentes inventadas, hay una clara relación entre tener pluma y llevar drogas encima, un combo de vicio y perversión. Ya. Y eso de descafeinar la historia se ha hecho también con las sufragistas de toda la vida. Efectivamente, no solo llevaban las pancartas para que les tomasen las fotos en blanco y negro que después hemos visto en los manuales escolares, también cortaron líneas telefónicas y sabotearon infraestructuras. Hasta le pusieron una bomba en la casa que se estaba construyendo un ministro. Es que qué manía las mujeres con querer votar, y cuando os lo damos siempre queréis más, tío. Pero vamos, que sí, que todo eso lo borramos, porque da mal ejemplo. Oye, esto me recuerda a Martin Luther King Jr., que, como nos comentasteis en el episodio anterior de Con un pie en la cárcel, se le recuerda como pacifista, pero tenía una crítica radical al capitalismo y el imperialismo, cuando su mensaje iba mucho más allá. Punky. La esperanza hoy está en nuestra capacidad para recapturar el espíritu revolucionario y salir a un mundo a veces hostil y declarar hostilidad eterna a la pobreza, el racismo y el militarismo. Pues también hacen eso con Mandela, que lo venden como un icono de la paz. Pero él y el Congreso Nacional Africano utilizaron la lucha armada contra el apartheid de Sudáfrica. De hecho, su teoría de los 4 pilares de lucha incluía el boicot, sí, pero la agitación social, la desobediencia civil y la lucha armada. Por eso le metisteis, Paco, 25 años en la cárcel. Pues También sí. quiero recordar lo que se le llamaba terrorista. Ahora es el símbolo de la paz, pero en su momento se le llamaba terrorista. ¿Le llamabais terroristas, Paco? Poco me parece, 25 años. Si estuviera vivo, le seguirían llamando terrorista. Claro. Todos una banda de delincuentes, y eso no se lo podemos enseñar a los niños. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Claro. ¿Qué ejemplo les estamos dando? Hoy el relato oficialista histórico minimiza esa rabia organizada como un mal necesario, en lugar de una estrategia legítima de liberación. Efectivamente, lo importante es que quede claro que la rabia es una amenaza al orden establecido, racional y civilizado. Pero vamos a ver, es que la normalidad no es pacífica. Todo sistema de dominación se sostiene con violencia, Paco. Ya lo saben ellos bien, Hombre, que sacan la porra que la menor. ejercen, claro. Ya estamos, todo es violencia. Desahucios, violencia. Porrazo en la cara, violencia. ¿Me meto yo en vuestro trabajo? Pues sí, un poco. Bueno, sí, pero a mí déjame. Mira que eres pesadito, Paco, ¿eh? En fin, como decía Violeta, el sistema es estructuralmente violento. De ahí la consigna "no habrá paz sin justicia", que oímos en manifestaciones del Black Lives Matter o contra el genocidio palestino. Bueno, yo me voy yendo ya, que tengo que chivarme de todo esto al comisario. Ah. Digo, hacer ronda por el barrio. Venga, bueno, pues hasta luego, Paco. Y a ver si puedes no volver a colarte aquí. Ya te gustaría. Digo, recuerdos a tu tía. La verdad que el humor de Paco cada día es mejor. Sí, es un poco Aida. Bueno, rápidamente, creo que antes de terminar todo este recorrido, quería hacer un viaje a un sitio importante para esto de la rabia: Chile. Sí, para poner un ejemplo de cómo la rabia a gran escala puede obtener resultados. Chile, 2019. La subida del precio del metro es la gota que colma el vaso de un país en privatización y precarización constante. La consigna lanzada por unos estudiantes fue: no son 30 pesos, son 30 años. Claro, 30 años de hipocresía política. Nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar. Sus acciones van creciendo poco a poco. Empiezan saltándose la valla del metro, luego convocan concentraciones, manifestaciones. Cada vez se les une más gente afectada por el Estado. Migrantes, desempleados, indígenas mapuche. Esa pequeña chispa escaló a protestas masivas y disturbios que impugnaron la legitimidad del gobierno. Y hubo una gran represión que, sin embargo, no consiguió apagar las protestas. Al contrario, las avivó. Sin la combatividad del flanco radical, habría sido imposible que la subida del precio del transporte escalara hasta la apertura de un periodo de reforma constitucional. Demostraron que todo acto de represión puede contener una oportunidad para la escalada y que la represión puede romper la credibilidad del Estado. Es muy interesante como algo tan concreto como el precio del metro puede dar lugar a una movilización mucho más amplia. Nicole Cram es una fotógrafa chilena que participó en esas protestas en 2019. Un policía le disparó en el ojo mientras caminaba por la calle con su cámara. Y la tenemos con nosotros. Nicole, ¿qué permitió que se convirtieran en movilizaciones masivas? Fue como una respuesta a la represión finalmente.
porque quizás hubieran sido protestas y las policías no hubieran intervenido de manera tan violenta, no se hubieran metido los trabajadores ni nadie. Entonces, finalmente, la gente empezó a tomarse las calles y se volvió un estallido social de protestas que nunca pararon. En realidad, esto paró porque ya vino el COVID en marzo 2020 y ahí la gente por obligación, por el toque de queda, tuvo que dejar de salir a la calle, pero hasta ese momento, marzo del 2020, habían protestas todas las semanas. Y entonces, Nicole, ¿qué aprendizajes crees tú que se pueden sacar de los movimientos sociales que lucharon en ese Chile 2019? Bueno, fueron hartas cosas, desde la colectividad hasta el tema del cuidado ante agresiones por agentes del Estado. También son aprendizajes que no quisiéramos tener, que tenemos que seguir unidas y unidos a través de las comunidades, de los colectivos, de las cooperativas, de los movimientos sociales, pero también haciendo trabajo de base. Hay que volver al barrio, hay que trabajar con movimientos sociales, pero también con las poblaciones de la gente que no está politizada. ¿Y qué efectos crees que tuvo esa represión del Estado en ese momento? Hubieron un montón de víctimas y sobrevivientes, pero que realmente quedaron muy mal. Muchos de ellos se han suicidado después de sobrevivir a disparos, a cárcel, a perdigones. Y eso lo hace aún más triste porque te das cuenta de que la impunidad se posiciona con fuerza ante la falta de justicia, ante la falta de acción desde el Poder Judicial y también de políticas públicas que garanticen la no repetición. Lamentablemente hace 2 semanas atrás tuvimos que lamentar la pérdida de otro compañero. Era preso político, se llamaba David Gómez, y todos los años hemos tenido que lamentar pérdidas de compañeros que han decidido suicidarse ante la falta de justicia. Y finalmente acá seguimos resistiendo, seguimos en la lucha, nos seguimos reuniendo. También tenemos que permitirnos el derecho a la esperanza. Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas, increíbles por transformar y mejorar este sistema. Pues gracias por esa aportación que hacéis compañeras y compañeros como tú. Lamentamos mucho escuchar pues, la pérdida de vidas, que a veces significa poner el cuerpo en esta lucha y esta rabia. Nicole, un abrazo fuerte. Bueno, Oriol, Elena, la conclusión de todo lo que hemos hablado hoy parece ser que no hay mejor blindaje contra los discursos de la extrema derecha que luchar codo con codo. La rabia está brotando y alguien la adoptará y dará nombre. Así que hay que conseguir que este periodo de resistencia sea una oportunidad para consolidar la conciencia de clases. Sí, organicemos una rabia que no nace del odio, sino de reconocer una injusticia. Y como decíamos antes, la organización es un esfuerzo diario en las bases para que las luchas converjan, para poder crear un verdadero contrapoder. La organización de clases en frentes amplios es la única vía de salir del estado de excepción y apatía hacia el futuro. Elena Sardá, Oriol Erauskin, pues gracias por hacernos sentir con un pie en la cárcel. Vaya, gracias a vosotras. Ellos tenían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Aquí no sobra nadie, aquí siempre os vamos a echar a faltar, así que os esperamos mañana en un día en el que seguiremos organizando la rabia como siempre en este programa. Y para eso, perdón por esta cuña, pero necesitamos ser 12.000 productoras y productoras. Como poco. Como estaría bien 12.000, luego aquí ya nadie sobra. 12 temporadas, 12.000 productores. Volvemos en el programa de mañana. Hasta entonces. Salud y república. Y que la radio y la rabia os acompañen.